Imagen de fondo de apertura de capítulo, copyright Ralph Getty Images. Imagen de apertura de divisiones, copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Capítulo 5b. D. Discapacidad, lesiones de la médula espinal. Objetivos de la lección. Describir la fisiopatología de una lesión de la médula espinal. Reconocer los signos y los síntomas de las lesiones de la médula espinal. Explicar el examen neurológico rápido. Identificar las indicaciones de restricción del movimiento espinal. Demostrar el tratamiento basado en la evidencia de una lesión de médula. Identificar las consideraciones especiales para pacientes geriátricos, pediátricos y para otras poblaciones con lesiones de la médula espinal. Introducción. La lesión de médula espinal, LME, puede ser una amenaza para la vida, y su gravedad depende de la zona de la columna que se lesiona y si el daño incluye estructuras cercanas, como la médula espinal. La mayoría de las veces, la LME se produce por fuerzas de alta energía, pero pueden ocurrir con un mecanismo de lesión de menor energía en poblaciones vulnerables como la de adultos mayores. Las causas del LME pueden ser: choques de vehículos de motor, 48%. Caídas, 21%. Lesiones penetrantes, 15%. Lesiones deportivas, 14%. Otras, 2%. Sugerencia rápida. Es posible que la lesión de los componentes de la columna no produzca daño en la médula espinal. A la inversa, en algunos casos, la médula, los vasos sanguíneos y los nervios pueden dañarse sin fractura ni dislocación de las vértebras. Si se dañan las estructuras óseas y los ligamentos de sostén, puede producirse inestabilidad de la columna vertebral, lo que hace que la médula espinal y otras estructuras cercanas sean más susceptibles a las lesiones, a menos que se restrinja el movimiento espinal. El daño inmediato de la médula espinal ocurre a raíz del evento traumático, o la lesión primaria. La lesión secundaria puede producirse o agravarse por el movimiento de la columna vertebral lesionada. Si no se sospecha, no se evalúa correctamente y no se estabiliza al paciente con una posible lesión espinal, se pueden producir resultados negativos. El reconocimiento rápido y el tratamiento prehospitalario de estas lesiones son importantes para la estabilización oportuna en un paciente con lesiones críticas, pueden servir de guía para las decisiones futuras de diagnóstico y tratamiento y reducirán el riesgo de lesiones secundarias. Estudio de caso, despacho. Lo llaman a un parque local un día cálido y soleado de principios de junio. La temperatura es de 27 grados Celsius, 82 grados Fahrenheit. La paciente es una mujer de 19 años que estaba nadando con amigos en un río local en el parque, y se tiró desde unas rocas hacia aguas poco profundas. El despachador informa que los amigos la retiraron del río al ver que no volvía a la superficie. La paciente está consciente, pero no puede recordar los detalles de lo que sucedió. Preguntas. ¿Cuál es su impresión inicial del caso dada la información de despacho? ¿Cuáles son sus preocupaciones con respecto a esta paciente? Un evento que cambia la vida. La lesión de médula espinal, LME, puede tener enormes efectos en el estado físico, el estilo de vida y las circunstancias financieras. En comparación con la población general, las personas que sobreviven a la LME inicial suelen tener una expectativa de vida menor. La médula espinal puede lesionarse en cualquier nivel. Las dos categorías principales del LME son la lesión completa y la lesión incompleta. La LME completa afecta a ambos lados del cuerpo, y provoca la pérdida total de todas las funciones, incluidos el movimiento y la sensibilidad, debajo del nivel de la lesión. La lesión completa en el nivel más alto de la columna cervical es catastrófica, y con frecuencia fatal antes de que llegue a la escena el personal de emergencias. La lesión incompleta describe cualquier LME sin pérdida completa de la función neurológica. El movimiento, la sensibilidad o ambos se preservan, pero pueden ser asimétricos en un paciente con una LME incompleta. En general, la disfunción física y la incapacidad a largo plazo aumentan cuanto más alta sea la lesión, y la lesión de la columna cervical es la más devastadora. La pérdida de la función motora y sensorial después de una LME puede ir desde una debilidad leve hasta la necesidad de una silla de ruedas o, incluso, un respirador. Comprender las limitaciones y complicaciones potenciales de la inmovilización de la columna es importante para tomar decisiones críticas.
La evolución en el tratamiento prehospitalario de los traumatismos de columna ha derivado en la adopción de protocolos basados en la evidencia para la restricción del movimiento espinal, y el manejo para reducir las complicaciones de la inmovilización utilizando dispositivo de inmovilización espinal y, al mismo tiempo, limitando la movilidad espinal en pacientes lesionados. Sugerencia rápida. El tratamiento inicial de un paciente que se sospecha que tiene trauma de columna debe incluir la reanimación agresiva y la restricción del movimiento espinal para prevenir las lesiones secundarias y la intensificación del deterioro neurológico. Anatomía y fisiología de la columna. La columna es una estructura compleja que facilita el movimiento en los tres planos. Distribuye las fuerzas de la cabeza y el tronco hacia la pelvis. Protege el delicado tejido neurológico de la médula espinal. Columna vertebral. Las vértebras individuales están apiladas en una columna en forma de S, lo que permite el movimiento multidireccional y, al mismo tiempo, brinda un soporte máximo. La columna vertebral se divide en 5 regiones individuales para referencia. De arriba a abajo, estas regiones son la cervical, la torácica, la lumbar, la sacra y la coxígea. Cada vértebra soporta un peso corporal cada vez mayor a medida que se desciende por la columna vertebral. Puntualmente, las vértebras de C3 a L5 son cada vez más grandes para soportar el aumento de peso y de carga de trabajo, figura 5b1 y figura 5b2. Figura 5b1. El cuerpo, porción anterior de cada vértebra, se vuelve más fuerte y grande en la parte inferior, porque debe soportar una masa creciente conforme se acerca a la pelvis. A. Quinta vértebra cervical. B. Vértebra torácica. C. Vértebra lumbar. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Figura 5b2. La columna vertebral no es un cilindro recto, sino una serie de bloques que se apilan para permitir varias flexiones o curvas. En cada una de las curvas, la columna es más vulnerable a las fracturas, de ahí el origen de la frase romperse la S en una caída. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Anatomía de la médula espinal. La médula espinal misma está compuesta por materia gris y materia blanca. La materia gris está compuesta principalmente por cuerpos celulares neuronales. La materia blanca contiene los axones mielínicos largos que componen los tractos espinales anatómicos, y sirven de vías de comunicación para los impulsos nerviosos. Los tractos espinales se dividen en 2 tipos, ascendentes y descendentes. A medida que la médula espinal continúa descendiendo, los pares de nervios se ramifican en cada vértebra, y se extienden hacia las distintas partes del cuerpo. La médula espinal tiene 31 pares de nervios espinales, nombrados de acuerdo con el nivel desde el que surgen. Cada nervio tiene 2 raíces, una dorsal y otra ventral, a cada lado. La raíz dorsal transporta información para los impulsos sensoriales. La raíz ventral transporta información de los impulsos motores. Los estímulos pasan entre el cerebro y cada parte del cuerpo a través de la médula espinal y los pares respectivos de estos nervios. Cuando se ramifican de la médula espinal, estos nervios atraviesan una hendidura en el lado lateral inferior de la vértebra, detrás del cuerpo vertebral, denominada foramen intervertebral. Un dermatoma es el área sensorial en la superficie de la piel inervada por una sola raíz dorsal. En conjunto, los dermatomas permiten la delimitación de las regiones corporales para cada nivel de la columna, figura 5b3. Figura 5b3. Mapa de dermatomas que muestra la relación entre las áreas de sensación táctil en la piel, y los nervios espinales que corresponden a esas áreas. La pérdida de sensibilidad en un área específica puede indicar una lesión en el nervio espinal correspondiente o nivel de lesión de la médula espinal. A. Vista frontal. B. Vista posterior. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Delimitación de los puntos de referencia. Los dermatomas ayudan a determinar el nivel de un ALME. Los 3 puntos de referencia que se deben tener en cuenta son: las clavículas, que son los dermatomas C4-C5, el nivel del pezón, que es el dermatoma T4, el nivel del ombligo, que es el dermatoma T10. Recordar estos 3 niveles puede ayudarlo a ubicar rápidamente un ALME. El proceso de inhalación y exhalación requiere el movimiento del tórax, y los cambios correspondientes de forma del diafragma. Los músculos intercostales y los músculos respiratorios accesorios, como el trapecio, también colaboran en la respiración.
El diafragma está inervado por los nervios frénicos derecho e izquierdo, que se originan a partir de los nervios en la médula espinal entre los niveles C3 y C5. Si la médula espinal se lesiona sobre el nivel de C3 o los nervios frénicos se cortan, un paciente perderá la capacidad de respirar espontáneamente. Un paciente con esta lesión puede asfixiarse antes de la llegada de los servicios de emergencias médicas, SEM, a menos que los transeúntes inicien la respiración de rescate. Sugerencia rápida. Es crítico mantener el control de la vía aérea en un paciente en quien se sospecha un ALME. Es posible que sea necesario continuar con la ventilación de presión positiva durante el transporte. Para obtener más información, consulte la sección Anatomía y Fisiología del capítulo 9, Trauma raquimedular, en el texto principal de PHTLS, 10ª edición. Lesiones esqueléticas. Varios tipos de lesiones pueden ocurrir en la columna, entre ellas las fracturas por compresión, las fracturas por estallido, la subluxación y la lesión discoligamentaria. Si bien las fracturas por compresión simples por lo general son lesiones estables, cualquiera de esas lesiones puede provocar una compresión grave inmediata o, lo que es menos frecuente, el corte transversal de la médula espinal y dar lugar a una lesión irreversible. Sin embargo, en algunos pacientes, el daño de las vértebras o ligamentos deriva en una lesión de columna vertebral inestable, pero no produce una ALME inmediata. Si los fragmentos en una columna inestable cambian de posición, pueden dañar la médula espinal de manera secundaria. Deficiencias por lesión de la columna. La ausencia de una deficiencia neurológica no excluye la posibilidad de una fractura ósea o una columna inestable. Si bien la presencia de buenas respuestas motoras y sensoriales en las extremidades indica que la médula espinal se encuentra intacta, no excluye la posibilidad de una vértebra dañada o lesión asociada de hueso, ligamento o tejido blando. La mayoría de los pacientes con fracturas de columna no tienen una deficiencia neurológica. Se requiere una evaluación completa para determinar la necesidad de inmovilización. El traumatismo de columna puede producirse por una amplia variedad de mecanismos. La carga axial es el resultado de la compresión de la columna, con frecuencia a partir de que la cabeza se golpea contra un objeto o un objeto pesado golpea la cabeza y envía energía hacia la columna. La compresión y la carga axial también ocurren cuando un paciente sufre una caída desde una altura considerable y aterriza en posición de pie, transfiriendo esa energía hacia arriba por la columna. La hiperflexión barra hiperextensión es resultado de una inclinación lateral excesiva que sucede con impactos laterales y posteriores y hace que la columna se mueva hacia los costados. Con frecuencia, este movimiento provoca dislocaciones y fracturas óseas. La separación ocurre cuando una parte de la columna está estable, y el resto se encuentra en movimiento longitudinal. Esta separación de la columna puede provocar fácilmente el estiramiento y desgarro de la médula espinal. Sugerencia rápida. La ALME tipo separación es un mecanismo frecuente en lesiones pediátricas, suspensión por el cuello y ciertos tipos de colisiones vehiculares. Sugerencia rápida. Es difícil determinar el modo exacto de lesión de la columna vertebral, debido a que el mecanismo de la lesión con frecuencia suele ser el resultado de patrones de fuerza complejos. Siempre dé por supuesto que una lesión lo suficientemente grave como para producir una fractura o lesión neurológica ha causado inestabilidad de columna hasta que la evaluación clínica y radiológica haya demostrado lo contrario. Estudio de caso, impresión inicial. La escena parece segura. Los amigos de la paciente cooperan y responden todas las preguntas. Nadie parece estar alterado por ninguna sustancia, y observa únicamente toallas y otros equipos de natación en la costa del río, junto con botellas plásticas de agua y bocadillos. No hay guardavidas. Los espectadores informan que la paciente se tiró al río y no regresó a la superficie. La paciente está tendida en la costa del río en decúbito supino y no se mueve. Se queja de dolor en el cuello. Preguntas. ¿La escena es segura? ¿Cuál sospecha que es el mecanismo de lesión? ¿Se debe realizar la estabilización manual de la columna? Lesiones en la médula espinal. La lesión primaria ocurre en el momento del impacto o aplicación de la fuerza, y puede causar compresión de la médula espinal, ALME directa, por lo general a partir de proyectiles o fragmentos óseos inestables, y la interrupción del flujo sanguíneo de la médula espinal. La lesión secundaria ocurre después del traumatismo inicial y puede incluir inflamación, isquemia o movimiento de fragmentos óseos. La conmoción de la médula se produce por una alteración temporal de las funciones de la médula espinal distales a la lesión.
La contusión de la médula supone hematomas o sangrados en los tejidos de la médula espinal, y también puede derivar en una pérdida temporal, y en ocasiones permanente, de las funciones de la médula espinal distales a la lesión, shock medular. La contusión de la médula con frecuencia se produce por una lesión tipo penetrante o movimiento de fragmentos óseos contra la médula espinal. El shock medular ocurre por una cantidad variable de tiempo después de un ALME, por lo general, menos de 48 horas, y provoca la pérdida temporal de la función sensorial y motora, flacidez y parálisis muscular, y pérdida de reflejos debajo del nivel del ALME. La compresión de la médula es una presión en la médula espinal provocada por la inflamación de los tejidos locales, pero también puede ocurrir a partir de una ruptura traumática de disco y fragmentos de hueso, o el desarrollo de un hematoma por compresión. La compresión de la médula puede derivar en isquemia del tejido y, en algunos casos, requerir la descompresión quirúrgica para prevenir la pérdida permanente de función, de modo que es importante transportar rápidamente al paciente para someterlo a una evaluación definitiva y a diagnóstico por imágenes. La laceración de la médula ocurre cuando se desgarra o corta el tejido de la médula espinal. Este tipo de lesión por lo general deriva en una lesión neurológica irreversible. Corte transversal de la médula espinal, completo o incompleto. El corte transversal de la médula puede categorizarse como completo o incompleto. El corte transversal completo de la médula se produce cuando todas las vías medulares se interrumpen, y se pierden las funciones distales al sitio de lesión. Debido a los efectos adicionales de la inflamación, la determinación de la extensión de la pérdida de función no puede ser exacta hasta 24 horas después de la lesión. La mayoría de los cortes transversales medulares derivan en paraplegia o cuadriplegia, en función del nivel de la lesión. El corte transversal incompleto de la médula se produce cuando algunas vías y funciones sensoriales motoras se mantienen intactas. El pronóstico de recuperación es mayor en estos casos que en los de corte transversal completo. El síndrome medular anterior, por lo general, es resultado de la presencia de fragmentos óseos o presión sobre las arterias raquídeas anteriores, que producen el infarto o daño de la cara anterior de la médula espinal, figura 5b4. Los síntomas incluyen pérdida de la función motora y de las sensaciones de dolor, temperatura y tacto ligero. Sin embargo, se conservan algunas percepciones de tacto ligero, movimiento, posición y vibración, a través de tractos medulares posteriores intactos. El síndrome centromedular suele presentarse con la hiperextensión de la región cervical, en especial en pacientes que pudiesen haber tenido estenosis previa por causas degenerativas o congénitas, figura 5b5. Los síntomas incluyen debilidad o parestesias en las extremidades superiores, pero con una pérdida menos significativa de la fuerza y la sensibilidad en las extremidades inferiores. Este síndrome causa grados variables de disfunción vesical. El síndrome de Brown-Séquard es causado por una lesión penetrante e incluye el semicorte transversal de la médula espinal, que afecta a solo uno de sus lados. Figura 5b6. Los síntomas incluyen daño completo de la médula espinal y pérdida de función del lado afectado, motora, de vibración, movimiento y posición, con ausencia de percepción del dolor y de la temperatura en el lado opuesto a la lesión. Figura 5b4. Síndrome medular anterior. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Figura 5b5. Síndrome medular central. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Figura 5b6. Síndrome de Brown-Séquard. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Las distinciones no son necesarias. En el ámbito prehospitalario, no es posible discernir si la deficiencia neurológica resultante se debe a una contusión de la médula, shock medular o una médula espinal dañada más gravemente. Por lo tanto, todos los pacientes que se sospecha que tienen ME deben evaluarse y tratarse sin consideración de esta distinción. Shock medular en comparación con shock neurogénico. El shock medular representa la pérdida de transmisión de señales motoras y sensoriales en la médula espinal a raíz de una lesión. La gravedad de la lesión causada por la contusión se relaciona con el grado de hemorragia en el tejido de la médula espinal. El daño o la alteración del suministro sanguíneo hacia la columna puede provocar isquemia del tejido medular. El shock neurogénico es un tipo de shock distributivo provocado por la pérdida del estímulo simpático hacia el corazón y los vasos periféricos. Sin la cantidad correcta de estimulación simpática, este desequilibrio en la transmisión parasimpática deriva en bradicardia y dilatación de las arterias y venas periféricas.
La dilatación de las arterias provoca la pérdida de resistencia vascular sistémica periférica y la dilatación de las venas produce acumulación de sangre en el lecho venoso. Esto reduce la precarga cardíaca, el retorno venoso hacia el lado derecho del corazón. En combinación con bradicardia, también puede ocurrir una reducción importante del gasto cardíaco. Sugerencia rápida. Otras conclusiones relacionadas con el desequilibrio en el tono parasimpático incluyen una piel cálida y ruborizada, y, con poca frecuencia, priapismo, erección del pene prolongada y anormal, como resultado de la vasodilatación. Los pacientes con shock hipovolémico presentan taquicardia en respuesta a la hipotensión, y tienen la piel fría y húmeda porque los vasos sanguíneos periféricos se contraen para derivar el volumen sanguíneo hacia los órganos vitales en un intento por mantener la presión arterial. A la inversa, el clásico hallazgo asociado con el shock medular es la bradicardia con hipotensión, que puede requerir tratamiento con atropina, u otro agente bloqueador parasimpático, además de otros métodos de reanimación agresiva. Shock, desafío de evaluación. Los pacientes con ME y shock medular con frecuencia tienen otras lesiones que pueden derivar en shock hipovolémico además de shock neurogénico, con lo cual la evaluación y el tratamiento son más desafiantes. Para obtener más información, consulte la sección Fisiopatología del capítulo 9, Trauma raquimedular, en el texto principal de PHTLS, 10ª edición. Estudio de caso, evaluación primaria. Su evaluación primaria revela lo siguiente. X. No se observan hemorragias externas graves. A. Abierta y permeable. B. Rápida, con elevación normal del tórax. C. Pulso radial lento y filiforme, piel ruborizada y cálida. D. EC de 10, o 4, V5, M1. E. Abrasión en la frente. Preguntas. ¿Tiene alguna preocupación acerca de los resultados de la evaluación primaria? ¿Sospecha que la paciente tiene una lesión traumática en la columna? Reanimación inicial. La reanimación agresiva desempeña un rol crítico en el tratamiento prehospitalario del shock relacionado con la ME, en la reducción de los problemas neurológicos, y en la prevención del daño neurológico secundario que se origina a partir de la pérdida de la autorregulación. En las primeras etapas, el aumento agresivo del volumen y la presión arterial puede mejorar la microcirculación, y reducir el riesgo de daño secundario en la médula. Idealmente, la reanimación inicial del paciente con ME debe incluir medidas para mantener una presión arterial media, PAM, objetivo de 85 a 90 milímetros Hg durante 7 días después de la lesión. Con frecuencia, esto se logra utilizando cristaloides, coloides o productos sanguíneos a través de al menos 2 sondas intravenosas de gran calibre para restaurar la mayor cantidad posible de flujo sanguíneo neurológico. ME e hipotensión. En pacientes con ME por traumatismo multisistémico, es importante evaluar los riesgos y los beneficios potenciales de la hipotensión permisiva. Cuando sospecha un ME, se debe evitar la hipotensión permisiva debido al riesgo de que se agrave por estados transitorios de baja perfusión. Sugerencia rápida. No se puede hacer nada con respecto al impacto inicial, sin embargo, si restringe el movimiento espinal, puede prevenir o reducir lesiones directas adicionales provocadas por vértebras fracturadas. Las lesiones secundarias pueden empeorar los resultados del paciente, pero usted puede hacer una gran diferencia en sus resultados mediante el reconocimiento y la corrección de problemas secundarios. Para obtener más información, consulte la sección Fisiopatología del capítulo 9, Trauma raquimedular, en el texto principal de PHTLS, 10ª edición. Evaluación. Evalúe la lesión de la columna en el contexto de otras lesiones y afecciones presentes. Después de garantizar la seguridad de la escena, la prioridad principal es la evaluación primaria. Una rápida evaluación de la escena, y de los antecedentes del evento debe determinar si existe la posibilidad de una lesión de columna que requeriría la inmovilización. Se debe estabilizar manualmente al paciente en el que se sospecha una lesión de la columna, y mantenerlo en una posición alineada neutral hasta haber evaluado la necesidad de continuar con la restricción de la movilidad espinal. Mantenga la cabeza en esa posición hasta que la evaluación revele que no hay indicios para la inmovilización o hasta que la estabilización manual se reemplace con un dispositivo que restrinja la movilidad espinal, como un dispositivo de restricción del movimiento cervical con una férula espinal larga, un colchón de vacío o un dispositivo tipo chaleco.
Si el mecanismo de la lesión no está claro, la evaluación de la escena no puede realizarse de manera adecuada o la información disponible no es confiable, se debe presuponer la presencia de lesión de la columna vertebral e iniciar la inmovilización externa hasta que se pueda realizar una evaluación más detallada. Examen neurológico. En la escena, realice un examen neurológico rápido para identificar deficiencias evidentes potencialmente relacionadas con un ALME. Pida al paciente que mueva los brazos, las manos y las piernas, y observe cualquier incapacidad para hacerlo. Verifique la presencia o ausencia de sensibilidad en el paciente, comenzando por los hombros y bajando por el cuerpo hasta los pies. Repita el examen neurológico rápido después de restringir la movilidad del paciente, cada vez que éste se mueva, y al llegar al centro de destino. Esto ayudará a identificar cualquier cambio en el estado del paciente que puede haber tenido lugar después de la evaluación primaria. Sugerencia rápida. No será necesario realizar un examen neurológico completo en el ámbito prehospitalario, porque no suministrará información adicional que afecte las decisiones sobre la atención prehospitalaria, y solo servirá para perder tiempo valioso en la escena y retrasar el transporte. Uso del mecanismo de la lesión para evaluar un ALME. Tradicionalmente, se enseñó a los proveedores de atención prehospitalaria que la sospecha de una lesión de columna debe basarse exclusivamente en el mecanismo de la lesión, y que se requiere inmovilización espinal para cualquier paciente con un mecanismo que pueda sugerir una lesión. Hasta hace poco, esta generalización dio lugar a la falta de lineamientos clínicos claros para la evaluación de las ALME. El mecanismo de la lesión nunca debe ser el único medio para determinar la necesidad de restricción de la movilidad espinal, porque solamente representa un factor en un proceso multifacético de toma de decisiones. La evaluación del cuello y la columna para la inmovilización espinal también debe incluir la evaluación de la función motora y sensorial, la presencia de dolor o sensibilidad, y la confiabilidad del paciente como factores de predicción del ME. Asimismo, es posible que el paciente no se queje de dolor en la columna vertebral debido al dolor asociado con una lesión distractora más dolorosa, como un fémur fracturado. No se distraiga. La definición de lo que constituye una lesión distractora sigue siendo controversial. No obstante, debe tener en cuenta las lesiones asociadas mientras evalúa a un paciente para determinar una posible LME, y reducir el umbral para aplicar la restricción de movilidad espinal si existe una lesión distractora. El alcohol o las drogas que el paciente puede haber ingerido, así como una lesión cerebral traumática, LCT, también pueden alterar la percepción de dolor y ocultar una lesión grave. La restricción de la movilidad espinal no se indica en pacientes conscientes con un examen confiable, sin deficiencias neurológicas, sin dolor de cuello o espalda, y sin una lesión distractora considerable. Si alguno de estos factores es positivo durante el examen o es poco confiable, continúe con la restricción de la movilidad espinal. Trauma contuso. Como lineamiento general, presuma la presencia de una lesión de columna y una columna potencialmente inestable, realice la estabilización manual de la columna cervical inmediatamente, y evalúe la columna para determinar la necesidad de inmovilización ante cualquier mecanismo contundente que haya producido un impacto violento en la cabeza, el cuello, el torso o la pelvis, por ejemplo, una agresión, un atrapamiento en un colapso estructural. Eventos que produjeron aceleración, desaceleración o fuerzas de flexión lateral repentinas en el cuello o el tronco, colisiones de vehículos a velocidad moderada o alta, peatones golpeados por un vehículo, implicados en una explosión. Cualquier caída, en especial en adultos mayores. Eyección o caída de un dispositivo de transporte motorizado o propulsado de algún otro modo, por ejemplo, ciclomotores, patinetas, bicicletas, vehículos motorizados, motocicletas, vehículos recreativos. Cualquier incidente en aguas poco profundas, por ejemplo, zambullida, body surf. Otras situaciones con frecuencia asociadas con el daño de columna son lesiones en la cabeza con cualquier alteración del nivel de conciencia, daño de casco considerable, lesión contundente considerable en el torso, fracturas por impacto u otra desaceleración en las piernas o la cadera, lesiones localizadas considerables en la zona de la columna vertebral. Estos mecanismos de la lesión deben indicar un examen exhaustivo y completo para determinar si se indica la restricción de la movilidad espinal. Si no se detectan indicios, puede suspender la estabilización manual de la columna cervical. Trauma penetrante. La lesión penetrante representa una consideración especial en relación con el potencial de trauma de columna.
En general, si un paciente no sufrió una lesión neurológica definitiva en el momento en que ocurrió el trauma penetrante, hay poca preocupación de que desarrolle un ALME posteriormente. Lesiones penetrantes. Las lesiones penetrantes en sí mismas no son indicaciones para la inmovilización espinal. Varios estudios demuestran que las lesiones inestables de columna rara vez ocurren a partir de un trauma penetrante en la cabeza, el cuello o el torso, y las lesiones penetrantes en sí mismas no son indicadoras de restricción de la movilidad espinal. No debe restringir la movilidad de los pacientes con trauma penetrante debido al muy bajo riesgo de una lesión inestable de columna, ya que otras lesiones producidas por el trauma penetrante con frecuencia requieren un tratamiento prioritario. Sugerencia rápida. Recuerde que, si no se sospecha, no se evalúa correctamente y no se estabiliza al paciente con una posible lesión de la columna, se pueden producir resultados negativos. Indicaciones de restricción del movimiento espinal. El mecanismo de lesión puede utilizarse como ayuda para determinar las indicaciones de inmovilización espinal. Figura 5b7. Figura 5b7. Indicaciones para la inmovilización espinal. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Una evaluación física completa junto con un buen criterio clínico guiará la toma de decisiones. En 2018, el Comité de Trauma de la American College of Surgeons, la National Association of EMS Physicians, y la American College of Emergency Physicians actualizaron las recomendaciones relacionadas con la restricción de movilidad espinal. En función de estas recomendaciones y de la literatura vigente, la restricción de la movilidad espinal debe considerarse cuando existe un mecanismo de la lesión contundente con alguna de las siguientes indicaciones. Dolor o sensibilidad en la línea media de la columna, esto incluye dolor subjetivo o dolor con el movimiento, puntos sensibles, oposición antiálgica de las estructuras en la región media de la columna. Nivel de conciencia alterado o intoxicación clínica, por ejemplo, LST o paciente bajo los efectos del alcohol u otras sustancias intoxicantes. Parálisis o signos o síntomas neurológicos focales, por ejemplo, entumecimiento o debilidad motora. Esto incluye parálisis bilateral, parálisis parcial, paresia, debilidad, entumecimiento, hormigueo o escozor, y shock medular debajo del nivel de la lesión. Una erección continua del pene, priapismo, puede ser un indicio adicional del ME. Deformidad anatómica de la columna, esto incluye cualquier deformidad de la columna observada durante el examen físico del paciente. Presencia de una lesión distractora, esto hace referencia a una lesión adicional de tal gravedad que el paciente puede estar distraído, y no notar el dolor de la columna e informar que no lo tiene. Fractura de hueso largo o abulsión. Incapacidad de comunicarse. Varios signos y síntomas importantes indican la sospecha de traumatismo de columna grave, sin embargo, la ausencia de estos signos no la descarta definitivamente. Dolor en el cuello o la espalda. Dolor con el movimiento del cuello o la espalda. Dolor a la palpación de la parte posterior del cuello o la línea media de la espalda. Deformidad de la columna vertebral. Posición antiálgica o rigidez de los músculos del cuello o la espalda. Parálisis, paresia, entumecimiento u hormigueo en las piernas o brazos en cualquier momento después del incidente. Signos y síntomas de shock neurogénico. Priapismo. En un esfuerzo por reducir el uso innecesario de la restricción de la movilidad espinal, en especial con una tabla rígida larga, estos cuerpos profesionales también recomiendan que la inmovilización en una tabla rígida no es necesaria si el paciente cumple con todos los siguientes criterios. Nivel normal de conciencia, puntaje de 15 en la EG. Sin hipersensibilidad o anomalía anatómica de la columna vertebral. Ausencia de lesiones distractoras. Ausencia de intoxicación. Sin hallazgos clínicos o síntomas que refiera el paciente relacionados con problemas neurológicos. Estudio de caso, evaluación detallada. Signos vitales. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Evaluación secundaria. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Preguntas. ¿Qué procesos patológicos explican la presentación de la paciente? Sobre la base de los signos vitales de la paciente, ¿qué tratamientos se indican? ¿La paciente corre riesgo de hipotermia? El objetivo principal es reconocer las indicaciones de restricción del movimiento espinal en lugar de intentar descartar una lesión de la columna.
Debido a que muchos pacientes no tienen una lesión de columna, utilice un enfoque selectivo al realizar la restricción de la movilidad espinal, en especial porque está demostrado que esto produce efectos negativos en voluntarios sanos, como aumento del esfuerzo respiratorio, isquemia de la piel y dolor. Este enfoque selectivo es aún más importante con la población de adultos mayores, que pueden ser más susceptibles a rupturas de la piel y tener una enfermedad pulmonar subyacente. Céntrese en las indicaciones adecuadas para la restricción de la movilidad espinal, pero realice la intervención únicamente si se indica para prevenir complicaciones asociadas. Si no hay indicaciones presentes después de un examen cuidadoso y exhaustivo, es posible que no sea necesario inmovilizar la columna. Sugerencia rápida. La piedra angular de la atención adecuada para la columna es la misma que con toda la atención para traumatismos, evaluación superior con tratamiento oportuno y adecuado. Para obtener más información, consulte la sección Evaluación del capítulo 9, Trauma raquimedular, en el texto principal de PHTLS, 10ª edición. Manejo. Si sospecha un ALME y corresponde la restricción de la movilidad espinal, prepare al paciente para el transporte limitando de manera segura la movilidad espinal. El objetivo de la inmovilización espinal es limitar el movimiento espinal en pacientes que pueden tener una lesión de columna vertebral inestable que pudiera derivar en una lesión neurológica secundaria en el contexto del exceso de movimiento. Las fracturas de una zona de la columna con frecuencia están asociadas con fracturas de otras zonas de la columna, por lo cual tradicionalmente se enseñó que todas las secciones de la columna que soportan peso, cervical, torácica, lumbar y sacra, se consideran un todo, y se restringe la movilidad de toda la columna según corresponda. Por lo general, los pacientes presentan una de 4 posturas generales: sentada, semiprono, decúbito supino, de pie, dejarlo acostado. El decúbito supino es la posición más estable para garantizar el soporte continuo durante la manipulación, el traslado y el transporte de un paciente. También brinda el mejor acceso para realizar un examen más detallado y los esfuerzos adicionales de reanimación y manejo de un paciente. Cuando el paciente está boca arriba, se puede acceder simultáneamente a la vía aérea, la boca y la nariz, los ojos, el tórax y el abdomen. Si sospecha la presencia de una lesión de columna vertebral, deberá proteger y estabilizar la columna del paciente de manera inmediata y continua. Las técnicas y equipos, como la estabilización manual, las tablas espinales cortas, los chalecos de inmovilización, las camillas tipo pala o cuchara, las maniobras adecuadas de rotación y la extracción rápida con estabilización manual completa, son técnicas provisorias que se utilizan para proteger la columna de un paciente. Estas técnicas permiten el movimiento seguro de un paciente desde la posición en la que se lo encontró hasta que se pueda implementar una inmovilización completa en posición supina. Depende de usted. Si bien hay consenso sobre las recomendaciones generales aquí indicadas, la investigación científica actual y la comprensión de la restricción de la movilidad espinal son aún incompletas e imperfectas. A medida que aumenta la evidencia y las recomendaciones continúan evolucionando, el tratamiento clínico es, en última instancia, responsabilidad de cada proveedor del SEM, y usted debe comprender los protocolos locales y analizar las técnicas específicas para tratar a esos pacientes con su supervisor y director médico. Existen varios métodos para realizar la restricción de la movilidad espinal. Puede usar una camilla tipo pala o cuchara, figura 5B8, o un colchón de vacío, figura 5B9, como alternativa a la tabla rígida larga, ya que con frecuencia son más fáciles de aplicar y pueden ser más cómodas. Debe inmovilizar la cabeza, el cuello, el torso y la pelvis en posición neutral alineada para prevenir cualquier movimiento adicional de una columna inestable. Figura 5B8 camilla de inmovilización tipo pala o cuchara. Copyright Jones y Bartlett Learning. Cortesía de MIEMS. Figura 5B9 inmovilización con colchón de vacío. Cortesía de Artuel Medical. En algunas instancias, el paciente puede sacar provecho de tomar precauciones con la columna en lugar de la restricción completa de su movilidad. Las precauciones con la columna pueden realizarse aplicando un collar cervical rígido y amarrando firmemente al paciente a la camilla. Es probable que esto sea más adecuado en pacientes ambulatorios en la escena. Pacientes que tienen un dolor de cuello de leve a moderado, son confiables, no tienen deficiencias ni síntomas neurológicos, y no tienen dolor de espalda ni toracolumbar.
Pacientes para los que no se indica una tabla rígida u otro dispositivo de restricción espinal a menos que presenten una lesión distractora, disminución del nivel de conciencia o evidencia de intoxicación. Estabilización manual alineada de la cabeza. Una vez que haya determinado, a partir del mecanismo de lesión, que la columna puede estar lesionada, el primer paso es proporcionar estabilización manual en línea de la cabeza. Sujete la cabeza del paciente y muévala con cuidado hacia una posición neutral alineada a menos que se indique lo contrario. Una posición neutral alineada correcta se mantiene sin ejercer una tracción considerable en la cabeza y el cuello. Mantenga la cabeza manualmente estabilizada, en posición neutral alineada, hasta que pueda realizar la inmovilización mecánica del torso y la cabeza, o hasta que el examen revele que no se necesita estabilizar la columna. Contraindicaciones. Si el movimiento cuidadoso de la cabeza y el cuello hacia una posición neutral alineada produce cualquiera de las siguientes condiciones, detenga el movimiento de inmediato. Resistencia al movimiento. Espasmo muscular en el cuello. Aumento del dolor. Aparición o aumento de una deficiencia neurológica, como entumecimiento, hormigueo o pérdida de capacidad motora. Compromiso de la vía aérea o la ventilación. Sugerencia rápida. No intente un movimiento neutral en línea si las lesiones de un paciente son tan graves que la cabeza presenta una desalineación tal que ya no parece extenderse desde la línea media de los hombros. En estas situaciones, la cabeza del paciente debe inmovilizarse en la posición en la que se encontró inicialmente. Afortunadamente, dichos casos son poco frecuentes. Errores frecuentes en la restricción de la movilidad espinal. Los errores más frecuentes de la estabilización incluyen los siguientes. No restringir adecuadamente el movimiento espinal permitiendo que el cuerpo se mueva considerablemente hacia arriba o hacia abajo en el dispositivo o que la cabeza aún pueda moverse de manera excesiva. Elegir mal la medida o aplicar incorrectamente el collar cervical. Inmovilizar el paciente con la cabeza hiperextendida. La causa más frecuente es la falta de una almohadilla adecuada detrás de la cabeza. Inmovilizar la cabeza antes que el torso o reajustar las correas del torso después de haber fijado la cabeza. Esto provoca movimiento en el dispositivo en relación con el torso, lo que deriva en un movimiento de la cabeza y la columna cervical. Colocar incorrectamente las almohadillas. Si no se llenan los vacíos debajo de un paciente, se puede producir un movimiento inadvertido de la columna, lo cual puede dar lugar a una lesión adicional, y el aumento del malestar para el paciente. Restringir la movilidad espinal a alguien que no cumple los criterios de inmovilización. Tardar demasiado tiempo en realizar la inmovilización en el contexto de un paciente fisiológica o potencialmente inestable. Utilizar técnicas de inmovilización excesivamente agresivas que no logran priorizar el mantenimiento y la protección de la integridad de la vía aérea. La restricción completa de la movilidad espinal es una experiencia molesta para el paciente. La estabilización espinal es un equilibrio entre la necesidad de proteger e inmovilizar la columna por completo, la necesidad de mantener y proteger el acceso a la vía aérea, la necesidad de iniciar rápidamente el transporte y la necesidad de que sea tolerable para el paciente. Por eso se indica la evaluación adecuada. Restricción de la movilidad espinal en poblaciones especiales. Pacientes obesos/bariátricos. Con la creciente epidemia de obesidad, cada vez se necesita con más frecuencia atender a pacientes bariátricos, con sobrepeso u obesidad. El transporte de un paciente de 182 kilos, 400 lb, se está convirtiendo en un suceso tan frecuente que se han desarrollado camillas especiales con este fin. Sin embargo, cuando se utilizan dispositivos de levantamiento y extracción que no están diseñados específicamente para pacientes bariátricos, se requiere un cuidado especial para garantizar que no se excedan los límites de operación segura. Asimismo, debe haber presente personal adicional para ayudar a levantar y extraer a los pacientes bariátricos a fin de evitar causarles otra lesión a ellos o a los proveedores de atención prehospitalaria. Este subgrupo de pacientes de traumatismo presenta la dificultad de sopesar los procedimientos de preparación y movilización seguros con los tiempos breves en la escena normalmente recomendados para pacientes con lesiones críticas. Debe revisar la clasificación de peso provista por el fabricante del dispositivo de restricción de la movilidad vertebral, RMV, de su organización, a fin de garantizar que se mantengan los límites de operación segura. También es fundamental monitorear el estado respiratorio del paciente bariátrico cuando se le coloca tal dispositivo.
Colocar a los pacientes bariátricos en decúbito supino puede causar dificultad o insuficiencia respiratoria debido al aumento de presión sobre el diafragma por el exceso de tejido adiposo. Sugerencia rápida. La obstrucción ocasionada por la lengua, el estrechamiento de la vía aérea y la atelectasia crónica crean desafíos exclusivos para el paciente bariátrico que se encuentra boca arriba. Si se toman precauciones completas con la columna, asegúrese de hacer evaluaciones frecuentes de la vía aérea debido a los cambios fisiopatológicos de las estructuras de la vía aérea y el sistema respiratorio. Vaya a lo seguro, use un enfoque en equipo. Al utilizar tablas rígidas para pacientes bariátricos con traumatismos, debe asegurarse de no superar los límites de operación segura. Asimismo, debe haber presente personal adicional para ayudar a levantar y extraer a los pacientes bariátricos a fin de evitar causarles otra lesión a ellos o a los proveedores de atención prehospitalaria. Pacientes embarazadas obstétricas. Es posible que algunas pacientes embarazadas requieran restricción de la movilidad vertebral. En función de la edad gestacional del feto, colocar a la paciente en decúbito supino puede hacer que el útero en estado de gravidez presione sobre la vena cava inferior, disminuyendo la presión arterial. Para sujetar a una paciente embarazada, se utiliza la misma técnica que para un adulto promedio. Luego, los proveedores deben inclinar a la paciente a una posición relativamente lateral izquierda, con mantas o almohadillas como soporte, y de ese modo mover el útero de modo que no presione sobre la vena cava, figura 5b10. Figura 5b10. Inclinar a una paciente embarazada hacia su izquierda ayuda a desplazar el útero de la vena cava inferior y mejora el retorno sanguíneo al corazón, con lo cual se restaura la presión arterial. Copyright John C. Bartlett Learning. Cortesía de MIEMS. Pacientes geriátricos adultos mayores. Los pacientes geriátricos adultos mayores pueden presentar desafíos únicos. La curvatura de la columna, por ejemplo, la cifosis, puede dificultar la restricción de la movilidad vertebral, figura 5b11. Los pacientes con artritis degenerativa, osteoartritis, de la columna cervical podrían experimentar una lesión de médula espinal causada por el posicionamiento y la manipulación del cuello al momento del manejo de la vía aérea, incluso si no hay una lesión presente en la columna vertebral. Figura 5b11. Cifosis. Copyright Dr. P. Marassi Science Source. Se pueden utilizar métodos menos tradicionales de restricción de la movilidad espinal, como una toalla enrollada y un bloque de cabeza, en la atención de pacientes para los cuales no sería apropiado un collar cervical. Por ejemplo, un dispositivo de restricción de la movilidad cervical podría comprimir la vía aérea y las arterias carótidas de un paciente con marcada cifosis, figura 5b12. Figura 5b12. Técnica correcta para lograr la restricción de la movilidad vertebral en un paciente con cifosis cuando se utiliza una tabla rígida. Se colocan almohadillas detrás de la cabeza para llenar el espacio que se forma como resultado de la deformidad torácica cifótica. Copyright John C. Bartlett Learning. Se prefiere un colchón de vacío más que una tabla larga para los pacientes adultos mayores, porque el colchón se amoldará a la anatomía del paciente, lo que reduce los puntos de presión y brinda soporte adecuado y mayor comodidad. Agregue una manta o una almohadilla para aliviar la presión sobre las prominencias óseas cuando use una tabla larga rígida para la restricción de la movilidad vertebral. Para los pacientes que no pueden enderezar las piernas porque tienen un menor rango de movimiento, se debe proporcionar acolchonamiento adicional debajo de las piernas, para su comodidad y apoyo durante el transporte. Envejecimiento y trauma contuso. La cifosis, limitación de la amplitud de movimiento de la columna, tiempos de reacción más lentos, la polimedicación, y los cambios en la visión, la fuerza, la coordinación y el equilibrio predisponen al paciente geriátrico al trauma contuso. Envejecer es un dolor de espalda. La osteoporosis, la estenosis espinal y la rigidez de la columna predisponen al paciente geriátrico a las lesiones de médula espinal. Pacientes pediátricos. Los pacientes pediátricos requieren consideración al momento de emplear restricción de la movilidad vertebral. Si bien los pacientes pediátricos tienen las mismas indicaciones de RMV que los adultos, el crecimiento y el desarrollo serán fundamentales para determinar la técnica apropiada. Los proveedores del SEN deben tener en mente el crecimiento y el desarrollo pediátricos normales a la hora de determinar si corresponde la RME. Siga las pautas de su organismo en cuanto a uso adecuado de RMV.
Los pacientes pediátricos tienen un tamaño relativamente grande de cabeza que varía según la edad, lo que requiere que los proveedores de EMS tengan una consideración especial para mantener una posición neutral de la columna en esta población. El uso de almohadillas debajo de los hombros mantendrá una posición neutral de la columna vertebral, figura 5b13. Deben emplearse collares cervicales rígidos del tamaño adecuado para restringir el movimiento, según las recomendaciones del fabricante. Muchos dispositivos comerciales cuentan con tamaños desde niños hasta adultos. Para obtener más información, consulte la sección Manejo del capítulo 9, Trauma raquimedular, en el texto principal de PHTLS, 10ª edición. Figura 5b13. Proporcione almohadillas adecuadas debajo del tronco del niño o use una tabla dorsal con un recorte para el occipucio del niño. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Transporte prolongado. Al igual que con otras lesiones, el transporte prolongado de pacientes con lesiones de columna y médula espinal sospechadas o confirmadas presenta problemas especiales. Si bien que las férula espinal rígida pueden ser valiosas para transferencias de distancias o duración cortas, no deben usarse como dispositivos de estabilización durante más de 30 minutos. Dichos esfuerzos deben ayudar a reducir el riesgo de desarrollo de úlceras por presión en un paciente con LME. Sugerencia rápida. Para transportes que superarán los 30 minutos, considere usar una camilla tipo pala o cuchara para levantar cuidadosamente al paciente, retirar la tabla rígida larga y luego colocar al paciente sobre la camilla de la ambulancia. Se deben acolchar todas las áreas donde pueda haber presión sobre el cuerpo del paciente, especialmente sobre prominencias óseas. Los pacientes que se inmovilizan en posición supina corren riesgo de aspiración si vomitan. En el caso de que un paciente comience a vomitar, incline inmediatamente la tabla rígida y al paciente para colocarlo de costado. Mantenga la aspiración cerca de la cabeza del paciente de modo que pueda acceder rápidamente si comienza a vomitar. La inserción de un tubo gástrico, ya sea nasogástrico u orogástrico, si se permite, y el uso sensato de medicamentos antieméticos pueden ayudar a reducir este riesgo. Los pacientes con una LME alta pueden tener involucrados el diafragma y los músculos respiratorios accesorios, lo que los predispone a una insuficiencia respiratoria. Una insuficiencia respiratoria inminente puede agravarse y precipitarse por correas colocadas a través del tronco para estabilizar la columna, lo que restringe aún más la respiración. Antes de iniciar el transporte prolongado, vuelva a comprobar que el torso del paciente esté amarrado a la altura de la cintura escapular y la pelvis, y que ninguna de las correas limite la excursión de la pared torácica. Cuando los signos son bajos, los pacientes con una LME alta pueden padecer hipotensión por la pérdida de tono simpático, shock neurogénico. Aunque estos pacientes en raras ocasiones sufren hipoperfusión generalizada, los bolos de cristaloides suelen ser suficientes para restaurar los valores normales de presión arterial. Otra característica de la lesión de columna cervical alta es la bradicardia. Si se asocia con una hipotensión considerable, la bradicardia puede tratarse con dosis intermitentes de atropina, de 0,5 a 1 miligramo, administradas por vía intravenosa. Los pacientes con lesiones de columna pueden tener un dolor de espalda considerable o dolor debido a fracturas asociadas. Puede tratar el dolor con pequeñas dosis de narcóticos intravenosos titulados hasta aliviar el dolor. Los narcóticos pueden agravar la hipotensión asociada con el shock neurogénico. Los pacientes con LME pierden parte de la capacidad de regular la temperatura corporal, y este efecto es más pronunciado con lesiones más altas en la médula espinal. Tenga en cuenta que estos pacientes son sensibles al desarrollo de hipotermia, en especial cuando están en un ambiente frío. Mantenga a los pacientes cálidos, temperatura normal del cuerpo, pero recuerde que cubrirlos con demasiadas mantas puede provocar hipertermia. Todos los centros de trauma de nivel I y II deben tener capacidad de tratar un LME y cualquier lesión vinculada. Algunas de las instalaciones que se especializan en el tratamiento de las lesiones de columna y médula pueden aceptar directamente a un paciente que sufrió únicamente un LME, una lesión por zambullida en aguas poco profundas sin evidencia de aspiración. Para obtener más información, consulte la sección Transporte prolongado del capítulo 9, Trauma raquimedular, en el texto principal de PHTLS, 10ª edición. Estudio de caso, traslado y manejo continuo.
En este punto, la paciente fue preparada para el traslado con restricción de la movilidad vertebral, y se le colocó una vía 4 con solución cristaloide para mantener la vena permeable después de administrarle un bolo de 1 LT para mantener la presión arterial. Vuelve a evaluar a la paciente durante todo el transporte. Manejo continuo. Mantenga una vía aérea permeable. Es posible que el paciente requiera una vía aérea avanzada e intubación con asistencia farmacológica. Aumente gradualmente el oxígeno para mantener las PO2 entre el 95% y el 99%. La hiperoxigenación puede generar radicales libres, lo que produce daño celular. Titule los fluidos 4 para mantener una presión arterial sistólica de 90 mm Hg. Use soluciones cristaloides cálidas para evitar la hipotermia. Utilice la restricción del movimiento vertebral para prevenir lesiones secundarias adicionales. Mantenga la normotermia. Evite los temblores, mantenga cálido al paciente. Implemente medidas de reanimación para mantener una presión arterial media, PAM, objetivo de, al menos, 90 mm Hg, a fin de mantener la perfusión de la médula espinal. Bolos 4 de solución cristaloide. Nota, la hipotensión sistémica, definida como presión arterial sistólica inferior a 90 mm Hg de forma aguda en cualquier momento después de una lesión de médula espinal, se relaciona con un peor desenlace neurológico. Preguntas. ¿A dónde debe transportar a esta paciente? ¿Se podría usar atropina para la bradicardia? Estudio de caso, conclusión. La paciente fue trasladada en ambulancia por tierra a un centro de trauma de nivel I, donde la estabilizaron. Fue sometida a una intervención quirúrgica por una fractura de la columna cervical en C5 y C6, sin daño medular irreversible. La paciente fue dada de alta varias semanas después a un centro de rehabilitación, y recibió el alta para volver a su hogar 3 meses más tarde, con movilidad limitada, y requerirá más rehabilitación con el tiempo. Resumen. La restricción de la movilidad espinal debe determinarse a partir del mecanismo de la lesión y un examen exhaustivo del paciente. La estabilización debe centrarse en el tratamiento adecuado y la reducción de las lesiones secundarias en la columna. El shock neurogénico debe ser tratado de manera apropiada para mantener una buena perfusión de la médula espinal y prevenir un mayor daño y un mal resultado neurológico. Resumen de estudio de caso. Despacho. ¿Cuál es su impresión inicial del caso dada la información de despacho? El incidente puede involucrar una lesión cerebral traumática y lesiones en la columna. ¿Cuáles son sus preocupaciones con respecto a este paciente? Dado que se retiró a la paciente del agua, la vía aérea y la respiración deben ser preocupaciones. La paciente está acostada, expuesta y mojada, la hipotermia puede ser un problema. Impresión inicial. ¿La escena es segura? Sí. La escena se aseguró y no se encuentran amenazas. ¿Cuál sospecha que es el mecanismo de lesión? Trauma contuso de la paciente por haber golpeado la cabeza contra el fondo del río, donde puede haber rocas, ramas de árboles u otros desechos. ¿Se debe realizar la estabilización manual de la columna? Sí, debe aplicarse una estabilización manual alineada debido al mecanismo de lesión y al puntaje de la paciente en la EG. Evaluación primaria. ¿Tiene alguna preocupación acerca de los resultados de la evaluación primaria? El puntaje en la EG, pulso lento, y piel ruborizada y cálida. ¿Sospecha que la paciente tiene una lesión traumática en la columna? Sí, hay una abrasión en la frente, lo que sugiere que golpeó con fuerza significativa el fondo del río, no hay movimiento en las extremidades, tiene dolor en el cuello, y la piel cálida, con pulso filiforme, lo que sugiere una vasodilatación compensada, pérdida del control nervioso de los vasos sanguíneos. Evaluación detallada. ¿Qué procesos patológicos explican la presentación del paciente? La paciente corre riesgo y puede estar experimentando un shock medular. Considere el estado físico de la paciente. Eso puede explicar el pulso lento y la PA. Sobre la base de los signos vitales de la paciente, ¿qué tratamientos se indican? Restricción del movimiento espinal. Inserte una vía 4 y administre un bolo de 1 LT de solución cristaloide para mantener la presión arterial, luego continúe con líquidos para mantener la vena permeable. ¿La paciente corre riesgo de hipotermia? Si bien el clima es cálido y soleado, con una temperatura exterior de 27 grados Celsius, 82 grados Fahrenheit, debe tenerse en cuenta la temperatura del agua del río. Retirar la ropa mojada evitará el potencial de hipotermia.
Además, mantener a la paciente cubierta y exponerla solo para las evaluaciones ayudará a lograr una temperatura corporal normal. Se debe mantener la normotermia para el funcionamiento celular óptimo. Traslado y manejo continuo. ¿A dónde debe transportar a esta paciente? Centro de trauma de nivel I. ¿Se podría usar atropina para la bradicardia? Los pacientes con una lesión alta de la médula espinal pueden padecer hipotensión por la pérdida de tono simpático, shock neurogénico. Aunque estos pacientes en raras ocasiones sufren hipoperfusión generalizada en los tejidos, los fluidos de soluciones cristaloides suelen ser suficientes para restaurar los valores normales de presión arterial. Rara vez, o nunca, se necesitan vasopresores para tratar el shock neurogénico. Otra característica de la lesión de columna cervical alta es la bradicardia. Si se asocia con una hipotensión considerable, la bradicardia puede tratarse con dosis intermitentes de atropina, de 0,5 a 1 miligramo, administradas por vía intravenosa. Preguntas de estudio. Responde a una llamada por una mujer de 25 años, en buen estado y saludable, que se cayó de una bicicleta montañera. Al llegar, encuentra a la paciente caminando de aquí para allá. Está alerta, pero se queja de que le duele la clavícula y en el costado derecho cuando inhala. Observa que el casco está partido en dos. ¿Qué es lo primero que debe hacer? Completar una evaluación del ABC, evaluar la función motriz y sensitiva, realizar la estabilización manual alineada, colocarla en una tabla rígida. Durante la evaluación primaria, determina lo siguiente. Nivel de conciencia, alerta y orientada, habla con oraciones completas. EG, 15. Vía aérea, buena entrada de aire en las bases. Respiración, bilateral. Circulación, piel cálida, ruborizada y seca. Frecuencia de pulso, 112/min, fuertes y regulares. Presión arterial, 90/42 milímetro Hg. Dolor. La paciente se queja de un dolor grave en la clavícula, y dolor al inspirar en el sitio de posibles costillas fracturadas. No se detectan otras lesiones. ¿Cuál es su siguiente medida? Aplicar un collar cervical y un dispositivo para la inmovilización alineada. Tratar el shock hipovolémico. Aplicar un cabestrillo para la lesión de la clavícula. Administrar analgésicos. Cuando sujeta a un paciente a una tabla rígida, ¿qué parte del cuerpo debe proteger primero? La cabeza. El torso. Las piernas. La pelvis. ¿Qué tipo de almohadilla debe utilizar para esta paciente? Una almohadilla comprimible debajo de los hombros y el torso para prevenir la hiperflexión. Una almohadilla firme entre la espalda y la cabeza y la tabla rígida para prevenir la hiperextensión. Ninguna almohadilla. Puede provocar extensión o flexión en el cuello. No se necesita ninguna almohadilla, pero, para evitar la reducción del retorno venoso, debe inclinar la tabla rígida hasta alcanzar una posición lateral izquierda. Mientras intenta recostar a la paciente boca arriba para restringir la movilidad espinal, se pone cada vez más molesta, y se queja de que le falta el aliento y tiene problemas para respirar. La clavícula fracturada parece moverse distalmente, y aumenta la dificultad para respirar cuando la paciente se acuesta sobre la espalda. ¿Qué debe hacer? Inclinar la tabla rígida hasta alcanzar una posición lateral izquierda. Elevar la parte posterior de la camilla. Permitir que se siente en una posición que le resulte cómoda. Administrar morfina. Respuestas. Pregunta 1. C. Debido a que existe la posibilidad de una lesión de columna, debe colocar la cabeza de la paciente en posición neutral alineada. Pregunta 2. A. Aunque la ECG de la paciente es normal, tiene una lesión distractora, y el estado del casco indica una posible compresión/flexión de la columna, así que debe inmovilizar a la paciente. Pregunta 3. B. Al inmovilizar a un paciente, debe asegurar primero el torso, luego la cabeza, las piernas y la pelvis. Pregunta 4. B. Como la paciente es adulta, debe usar una almohadilla firme entre la espalda y la cabeza y la tabla rígida para prevenir la hiperextensión. En el caso de un niño, debería colocar una almohadilla debajo de los hombros y el torso para prevenir la hiperflexión, y en el caso de una paciente embarazada, debería inclinar la tabla rígida para prevenir la reducción del retorno venoso. Pregunta 5. B.
debido a que recostar a la paciente en decúbito supino aumenta el riesgo de problemas de la vía aérea/ventilación. Elevar apenas la parte posterior de la camilla fundamentalmente mantiene la alineación de la columna y, al mismo tiempo, reduce los problemas de ventilación.